Gracias, continuamos con mucho más aquí en Global 21. Estamos hablando del éxodo de Venezuela y también del éxodo de Nicaragua. Yo quisiera preguntarte, doctor José del Tronco, ¿qué sucede ahora en Nicaragua? Bien lo sabemos, esto que está sucediendo es muy reciente, lleva desde el mes de abril de este año. ¿Hacia dónde va este país? ¿Qué les espera también a los nicaragüenses que se piensan quedar o que se tienen que quedar en este país? Pues mira, es difícil pronosticarlo porque en realidad Daniel Ortega fue reelecto en el año 2016 por un periodo de 5 años, ¿no? Estamos recién a fines de 2018, esperaríamos que su mandato terminara a fines de 2021. Parece un plazo larguísimo en esta coyuntura crítica, y además hay que tomar en cuenta que Daniel Ortega, digamos, fue electo presidente por primera vez en el año 84, luego de la Revolución del 79, es decir, es un personaje predominante de la política nicaragüense desde los últimos 35 años. Lo que yo creo es que hay dos opciones, o aumentar la represión o profundizar esta respuesta, o efectivamente intentar abrir un diálogo. Hay que decir rápidamente que Ortega intentó hacerlo, pero la verdad es que la crisis se le ha ido de las manos y no hay una gran disposición de los opositores a que el diálogo se quede, digamos, solamente restringido al origen de la crisis, que es el tema de la reforma previsional. Realmente lo que hay es una propuesta de reforma del sistema electoral, política profunda, que está orientada a acabar con personajes como Ortega. Por lo tanto, Ortega está en un dilema, ¿no? Reprimir, aumentar la represión o abrir, lo cual sería en principio mejor políticamente para él, pero a la larga es la muerte de su liderazgo político en Nicaragua. Hemos visto violencia, hemos visto violaciones de derechos humanos en estos dos países. Yo quisiera, Luis, que nos platicaras, que nos contaras rápidamente, pues, ¿por qué algunas organizaciones internacionales, porque mucha gente se pregunta, ¿por qué no intervienen organizaciones internacionales para parar todo lo que está sucediendo? La gente está sufriendo, la gente está huyendo de sus países, de sus casas, y no pasa nada. ¿Tienen las facultades para poder intervenir en las decisiones que se toman en estos países? Mira, efectivamente, digamos, el principio de Estado-Nación radica en la soberanía de los pueblos. Y la soberanía de los pueblos quiere decir que cada pueblo tiene el derecho máximo de autodeterminación política. Justamente cuando los organismos internacionales tienen, digamos, la primicia de entrar dentro de algún estado, es porque la crisis o la catástrofe, como decía el doctor Rosales, ha alcanzado a su población. Yo creo, y por lo que hemos escuchado de la OEA, por las declaraciones que hemos escuchado de líderes de potencias económicas, que hay una gran posibilidad de intervención, sobre todo en un país como Venezuela, que ha tenido muchos años de una crisis que es prolongada. Y te voy a decir una cosa, Enrique, los derechos en ninguna democracia, en ningún estado, los derechos se deberían cotizar, se deberían garantizar. Y cuando un pueblo llega al nivel de cotizar sus derechos, estamos hablando de un síntoma de una descomposición social que no tiene reversa más allá de la catarsis o de la ruptura de paradigmas. Es decir, en este caso, estamos hablando de la posibilidad de una ruptura del sistema mismo, claro, del statu quo de esa nación, por ejemplo, Venezuela. Eduardo, en los próximos días se va a llevar a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas y estos temas están en la agenda. ¿Cómo crees tú que se piensan abordar? ¿Cómo crees tú que pues, el resto de los integrantes de esta Asamblea pues, pueden participar, aportando por supuesto algo positivo para estos dos países? Me parece que son temas que inevitablemente se van a abordar precisamente en esta Asamblea de las Naciones Unidas, pero anticipo, no creo que vaya a pasar absolutamente nada. Así, si no ha pasado en tantos años en Venezuela, no va a pasar ahora en las próximas semanas. Y en Nicaragua me parece que va a ser exactamente lo mismo. Ahora, aquí hay un común denominador en estos dos países. Primero, podemos hablar de que no hay respeto, ya lo referías muy acertadamente, a los derechos humanos, ¿sí? Tampoco hay libertad de expresión y tampoco hay democracia. En ambos países hay una absoluta concentración del poder, o por decirlo en términos de facto, solamente hay un poder, que es el poder ejecutivo.
El Poder Judicial, inexistente o sometido al Ejecutivo. El Poder Electoral, pues, en las mismas circunstancias, y el Poder Legislativo, quién sabe dónde está. Y es más, en Venezuela hay 2 poderes legislativos, uno de facto y uno de jure. Entonces, bueno, ni cómo hacerle, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones. Y además, ambos presidentes pues se han enquistado en el poder, están enfermos de poder, ¿sí? Un grupo, una camarilla que se ha apropiado y que no lo va a soltar el poder. Entonces, la vía, como que muy acertadamente señalaban, la vía de solución es el diálogo, sí, pero el diálogo es cuando las 2 partes quieren sentarse a platicar. Aquí hay una que está muy afectada y muy dolida, ¿no? Pero cuando no hay una parte que se niega, pues entonces no hay posibilidad del diálogo. Claro está. Ahora, por parte de los países latinoamericanos y de la comunidad internacional, bueno, pues hay una profunda división. Vamos a decir nada más en América Latina. Hay muchos países dentro incluso del seno de la propia Organización de los Estados Americanos que se niegan siquiera a condenar al gobierno, a hacer algún pronunciamiento en contra de Nicolás Maduro, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente ellos resultaron beneficiados durante muchos años, ¿sí? Beneficiados económicamente, sobre todo, bueno, pues cuando estaba la época de la bonanza en Venezuela, y ahora Venezuela les cobra la factura. Y entonces no se alcanza siquiera la mayoría necesaria para poder hacer una condena, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ni invocar la Carta Democrática. Y ahora lo que vemos, pues, es esta situación catastrófica que a mí me preocupa mucho, porque como no tiene visos de solución, sí tiene visos de que se puede agudizar e incrementar. Y podemos encontrar incluso una posibilidad de un paralelismo con los movimientos migratorios que se registraron y que se siguen registrando en Europa después de la primavera árabe. Entonces, bueno, ante esa situación no hay país que pueda poder darle cobijo, alimento y pues alguna asistencia sanitaria a estas cantidades inmensas de población. Vamos, no se la puede dar ni a sus propios ciudadanos, pues mucho menos a los migrantes. Así es que el panorama, con toda franqueza, es particularmente complicado, difícil y no se le ve solución al corto plazo. Pues muchísimas gracias. Te quiero agradecer, Eduardo Rosales, al profesor investigador de la UNAM FES Acatlán, por haber estado el día de hoy con nosotros, platicarnos de este tema y regalarnos también tu punto de vista y tus conclusiones. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto estar en este espacio. Un saludo a toda la teleaudiencia. Y ahora vamos contigo, si quieres, para que nos platiques, nos des tus conclusiones con respecto a este tema que pues seguirá desafortunadamente en boca pues del mundo entero. Es correcto, Enrique. Mira, yo creo que justamente lo que mencionaba al principio, la crisis radica en una disociación de la visión política de un país y de la realidad económica de su gente. O sea, hoy vemos un Venezuela con una crisis que se ha prolongado, que ha eliminado la posibilidad de hacer política pública dentro de ese país para satisfacer las demandas sociales. Vemos un país que ha dinamitado sus instituciones, como bien lo decía el doctor, hay 2 poderes legislativos. Es un país que ha dinamitado sus instituciones y por tanto ha dinamitado sus mecanismos de diálogo. Y cuando no hay mecanismos de diálogo, si no hay disentimiento y no hay diálogo, pues entonces no hay democracia. Claro. Es preocupante, por supuesto. Hay quienes se han pronunciado. Recientemente un grupo de senadores bipartidista de Estados Unidos enviaron una iniciativa para intervenir, digamos, con cierto apoyo económico a Venezuela para disminuir su crisis humanitaria, pero también hablan de presionar ya las negociaciones diplomáticas. Hay un tema que es el vencimiento de las deudas que tiene Venezuela. Claro. Estamos hablando de algunos empréstitos holdout que tiene Venezuela y que se van a vencer en las próximas semanas, en noviembre, donde incluso los prestamistas internacionales podrían pedir el embargamiento de los bienes en el extranjero que tiene Venezuela, y eso, digamos, recrudecería todavía más la situación de un pueblo que no tiene circulante, que no tiene activos y que por tanto no tiene medios de producción. Un pueblo que está supeditado a una manutención petrolera con una de las peores crisis petroleras que tiene el mercado internacional. Así es. Entonces, estamos hablando efectivamente, yo creo que sí, en los próximos meses vamos a ver una dinámica que puede llevar al cambio de régimen dentro de Venezuela,
En el caso de Nicaragua es diferente. Definitivamente ellos lo que tienen que definir es todavía un cambio, una ruptura en el statu quo y transitar hacia un país más democrático. Pero el caso de Venezuela creo que es un cambio no solo del statu quo del establishment, sino en general de el modelo económico que rige Venezuela y del modelo político. Claro. Luis Jácome García, politólogo y administrador público, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y terminamos contigo, doctor José del Tronco, tus conclusiones. Bueno, a ver, yo creo que el problema de Venezuela es un problema regional, no es un problema solo de Venezuela. Creo que, digamos, diciendo un poco con Eduardo, me parece que hoy en día las condiciones geopolíticas son más favorables al cuestionamiento e incluso, digamos, a una presión internacional mucho más homogénea de todo el bloque de países latinoamericanos. Pensemos que hoy en la Asamblea de Naciones Unidas se iba a presentar por parte de 5 países, digamos, una petición para someter a Nicolás Maduro a la Corte de la Haya por crímenes de lesa humanidad. Esos 5 países son Argentina, Colombia, Perú, Paraguay y Chile. Pensemos que Argentina, Colombia y y Chile hasta hace poco tiempo tenían, digamos, en sus gobiernos partidos de centro-izquierda, y entonces hoy en día el hecho de que los países de América Latina estén gobernados por gobiernos similares de signo de centro-derecha puede hacer que esta presión, sumada a la presión que el gobierno de Trump ya está haciendo sobre Venezuela, pueda hacer que tenga visos de eficacia superiores. Ahora, yo creo que no hay, digamos, condiciones para una intervención internacional. Además, hay doctrina del derecho internacional, la doctrina Drago tiene más de 100 años, ¿no?, que no habilitaría la intervención a partir de deudas, etcétera. Pero sí creo que la solución podría venir desde dentro de Venezuela, a través de una interrupción de este orden político que solo hoy en día podrían llevar adelante los militares. Yo no estoy diciendo que haya golpe de Estado en Venezuela, lo que estoy diciendo, digamos, un análisis más bien no de lo que debe ser, sino de lo que podría ser. Creo que es la única opción hoy en día para que haya un cambio en el status quo al interior del país. Te dejo las conclusiones de Nicaragua para otro día. Muchas gracias al doctor José del Tronco Paganelli, profesor e investigador por Flaxo México, por haber estado con nosotros. Gracias. De verdad les agradezco a los 3 que nos hayan regalado su tiempo, regalarnos esta información que pues es tan importante, no nada más para los países que se ven afectados, sino para el resto del mundo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión nueva de Global 21. Yo soy Enrique Alcocer y nos vemos muy pronto, solamente aquí a través de Capital 21.